a fuerza de sangre, a fuerza de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, sino también por parte de un poder judicial que, a diferencia de otros momentos, siempre digo, el poder judicial nunca fue un poder constituido del Estado popular. Siempre estuvo signado por su característica absolutamente aristocrática. Siempre, es una gran discusión que tenemos con muchos colegas, ¿no? Siempre ayudó a sedimentar las relaciones de poder en este país, incluso desde su misma constitución, ¿no? El Poder Judicial se constituye, o incluso la Corte Suprema original, con letrados, porque eran los que en un país con una alta tasa obviamente de analfabetización, bueno, sabían leer y escribir y tenían comprensión de las leyes. Pero ese monopolio de la interpretación jurídica hoy en día es absolutamente nocivo, porque parece ser que todo lo que tiene que ver con lo judicial es, en el peor de los casos, para pocos, para perpetrar las relaciones de poder, y en el mejor de los casos, progresista y de la aristocracia del saber. Pero en cualquiera de los dos casos, lo que tiene que ver con el poder judicial, con el derecho como un instrumento de emancipación, está totalmente sustraído de lo popular. Recién ahora se conocen los nombres de algunos jueces, o se conoce qué es lo que hizo la Corte. Hace 20 años también tuvimos una Corte nefasta, pero en ese caso era la Corte y no tanto todo el Poder Judicial. Hoy en día podemos decir que esta lógica judicial se desparrama por todos los fueros y por todos los poderes judiciales. Digo que hoy en día ese poder judicial se aúne y se articula con el poder político destituyente de la derecha conservadora, que siempre apeló a los cuarteles, que siempre apeló a las dictaduras, que siempre apeló al odio, porque es el brazo estatal que ayuda a conseguir los fines que antes se conseguían con las dictaduras militares. Esto no es nuevo, lo repite Cristina Fernández de Kirchner, pero tenemos, o sea, es una política lejos de ser espasmódica o no planificada, es el plan Cóndor del siglo XXI. Antes se preparaban en la Escuela de las Américas a los militares, hoy se preparan a los jueces en Washington a través de ONG financiadas por los grandes grupos económicos financieros, en narcotráfico, en corrupción. Pero este tipo de formación del sistema de justicia, conjuntamente también con los servicios de inteligencia, que vaya que se tuvieron centralidad también en la última dictadura militar, se llevó a cabo también en Ecuador, se llevó a cabo en Brasil, por supuesto en nuestro país. Fíjense que en Bolivia se cortó, ¿no? Tuvieron que ir directamente los militares. ¿Por qué? Porque hubo una reforma judicial. Y recordaba cuando venía para acá lo que había dicho Correa en el Grupo Puebla, cuando estuvo ahí con Cristina Fernández, que habló de una causa judicial donde básicamente le atribuyeron ser parte de una asociación ilícita, esto ya lo escuchamos, y que le atribuyeron la autoría de esa asociación ilícita por influjo psíquico a cometer corrupción. Sí, él lo repitió, yo lo anoté, influjo psíquico, ¿no? Como que por ósmosis lo que hizo fue contagiar para que incurrieran en hechos de corrupción. Y la verdad que lejos de ser modernos, lo que está pasando con el Poder Judicial es que también está desembosado como las ultraderechas, y volvemos al medioevo, porque se juzga a las personas no ya por sus conductas, sino por sus pensamientos o por las creencias, ¿no? Si hay algo que distingue al Estado de Derecho moderno es la ley como elemento objetivo que dirime los conflictos no solamente interpersonales, sino con el Estado, y que asigna roles a los poderes del Estado. Bueno, parece ser que nos retrotraímos a tiempos más que preindustriales o premodernos, y la forma de juzgar a los otros, a los adversarios políticos, a los dirigentes sociales, gremiales, es el pensamiento o la creencia. Y esta palabrita, corrupción, narcotráfico, pero más corrupción, es el nuevo como significante, ¿no?, que hay, que antes era el subversivo. Siempre hay un enemigo interno a quien perseguir. Yo nací en el año 1978, mi vieja siempre me contaba, el tuyo, el año que nací fue el peor, mi vieja dejó de estudiar Derecho, es abogada también,
tenía mi hermana, o tengo mi hermana de un año más grande que yo, y volvió a la facultad en el 83. Pero siempre me decía, es el peor, y el peor año. Y yo le preguntaba, cuando empecé a estudiar Derecho, ¿cómo podía darse Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho en plena dictadura militar? Se podía, me decía, yo no podía creer, o sea, ¿cuál era? Ella se enojaba y, sí. Perdón, sí. En esos años yo cursaba en la Universidad de Buenos Aires y cursaba con Aguirre Lanari el Derecho Constitucional. Y lamentablemente nos hablaba mucho de la doctrina de los gobiernos de facto, impulsada por Germán Vidal Campos. Vidal Campos. No, o sea, hoy en día, y fíjate que... Yo también dejé en esa época, después volví. Qué ideológico que es el hecho. El otro día entraba a la facultad a dar, yo vi una materia en la Facultad de Derecho que se llama Normativa Laboral y Dictadura. Soy laboralista y es una materia, bueno, para mí me fascina, sumamente interesante porque no la damos solamente a abogados, se da con la Intersindical de Derechos Humanos, hay filósofos, hay, bueno, es como interdisciplinaria, lo que debiera suceder con el Poder Judicial, ¿no? Cosa que no sucede. Y decía, editorial Eudeva, por supuesto, la Constitución Nacional con sus sucesivas reformas. Estaba la de 1898, 1890, la única que no estaba era la de 1949. Pero no figuraba ni como reforma. 1957, que es una reforma de facto, se introdujo el 14 bis, pero en 1955, con el golpe de Estado, también se derogó la Constitución del 49, que es la que plasmó en nuestro país los derechos sociales, los derechos, hoy se dice goce, ¿no? Tuve un profesor que decía, nosotros no subsistimos con el sueldo, laboralista también, ¿no? Nosotros vivimos, subsistir subsisten las amebas, me decían. Son dos cosas distintas. Y en este plus que hay entre subsistir y vivir, está el esparcimiento, están las vacaciones, está el aguinaldo, todo por lo cual se fue a desperonizar la sociedad después de lo que comenzó el 16 de junio de 1955, donde murieron más de 300 personas, pero con un odio tremendo. No se conoce en el mundo, por lo menos yo no conozco un ejemplo donde las Fuerzas Armadas tiren bombas contra su propio pueblo, ¿no? 5 días antes, el famoso procesión del Corpus Christi. Yo esto lo sé mucho porque vengo de una familia, estas cosas pasan, ¿vieron? ¿No? El huevo y la serpiente. Vengo de una familia paterna sumamente religiosa y antiperonista. Vivían por acá, mi viejo vivía en Bermúdez al 2000, o sea, somos todos relativamente por acá. Ahí iba al colegio San Pedro Apóstol, que fui yo. Conti Bermúdez, exactamente, somos Montecastro, por eso soy de Vélez. Pero mis hijos son de Chicago, porque estaba acá hace vacaciones nomás. Pero digo que yo podía entender, pero yo decía a mi viejo, pero vos comiste carne gracias a los comedores de Perón. Y ahí entendí que el antiperonismo también tiene un sesgo profundamente emocional, pero en el caso religioso también, ¿no? Mi viejo terminó siendo kirchnerista, estas cosas que han pasado también, ¿no? Terminó siendo profundamente kirchnerista, pero terminó, o sea, murió y amaba a Cristina, esas cosas, porque el Estado le había llegado a la puerta de su casa también, ¿no? Estas cosas pasan, cuando no hay odio, nunca fue peronista ni lo iba a ser, pero cuando no hay odio, puedes entender algunas cosas. Pero lo que quiero decir es que, ¿qué es lo que está haciendo el Poder Judicial? ¿Qué tiene que ver? Hablamos de dictadura, de reformas constitucionales, del derecho como un discurso de pocos, del monopolio, esto me parece central. Se hablan de los monopolios económicos, no comerciales. Pero nadie habla del monopolio de la interpretación de la ley, porque el derecho es lo que los jueces dicen que son. Y esto no es una cuestión menor, ¿no? En la Facultad de Derecho está restringido el saber, porque parece ser que el derecho es un instrumento para regular conductas de las amebas, ¿no? Y este profesor me decía a mí, parece mentira, porque el derecho es un discurso como cualquier otro. Y ya lo decía Lacan, los seres humanos, las personas, somos mortales, sexuados y hablantes, me decía él. Con lo cual, todos los derechos que tienen que ver de que las personas regularmente nacen, las personas regularmente envejecen, necesitan comer, tienen a veces contingencias que hacen que necesita la presencia del Estado en la seguridad social y mueren regularmente. La presencia del Estado es central en esa cuestión y todos esos derechos son los que son atacados por la derecha reaccionaria. Los que tienen que ver con el desarrollo, los que tienen que ver con la inclusión.
Y yo lo que discuto mucho últimamente es que lejos del derecho tener que seguir cediéndoselos como un territorio de la oligarquía, digámoslo así, porque ni siquiera podemos utilizar términos que si están vetustos. No, para mí no están vetustos, porque siguen iguales, así que no están vetustos. O sea, les estamos dejando el tablero de ajedrez, les estamos dejando el Coliseo romano. Estoy un poco bélica hoy, pero es así. Porque, no, la revolución nunca viene por el derecho. Claro que no viene por el derecho, pero el derecho es un punto de llegada y que se milita incluso en su significancia. Preguntémosle a Milei, que dice que la libertad que está en el artículo 14 es la libertad de comercio incluso de los propios cuerpos. Preguntémosle a Bullrich, que pide, junto con Arieto y con su Liga Patriótica de persecución sindical a trabajadores y trabajadoras, que es el famoso MAE o Movimiento Antibloqueo Empresarial. Son hermosos porque le llaman, antes eran subversivos, ahora es bloqueo, delito, extorsión, turbación de la propiedad, lo que es la huelga. Retrocedimos 150 años atrás. La huelga está en el 14 bis. Gente, está en el 14 bis, es un artículo de ellos, de un gobierno de ellos, ¿no? O sea, no es peronismo siquiera. Entonces, fíjense hasta qué punto creo que uno retrocede en la agenda, por supuesto, ¿no? Sin impugnar absolutamente a nadie, porque el retorno de la democracia tuvo, en primer lugar, la recuperación de la memoria, los derechos de primera generación, ¿no? Y tuvimos recién ley de negociación colectiva y de convenio colectivo de trabajo en 1988, 5 años después. Y eso no es ni más ni menos que la distribución de la riqueza, que es lo que vino a hacer la dictadura, que es lo que vino a hacer el consenso de Washington en toda la década del 90, que es lo que vino a hacer Mauricio Macri. Distribuir regresivamente la riqueza. Primero con el terrorismo de Estado, después con las privatizaciones y la venta del patrimonio nacional, después con la Gestapo antisindical y la mesa judicial. Pero estamos hablando de lo mismo, de exclusión social. Entonces, el derecho ahora está jugando el rol que antes jugaban los cuarteles, es que es así. Si vamos al ejemplo emblemático, a los ejemplos emblemáticos, Milagro Sala, Cristina Fernández, procedimientos en donde lo que está pasando en Jujuy es tremendo, es el mismo Poder Ejecutivo votando la reforma constitucional, sacando las elecciones intermedias, poniendo, esto es central, hablan de la paz social, y si ustedes van a cualquier manual de derecho, dicen que la finalidad del ordenamiento jurídico es la coexistencia pacífica, y yo siempre digo lo mismo. En un campo de concentración también hay coexistencia pacífica. Es una de las finalidades del derecho. En Chacarita también hay coexistencia pacífica. La justicia social, que es lo que nos quisieron arrebatar siempre, pero que aún así sigue estando vigente en el artículo 14 bis. Y volveremos a repetir, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el LOFA? ¿Qué tiene que ver el Poder Judicial ahora en esto? Que justamente la persecución judicial es la utilización de un poder constituido del Estado, como es el Poder Judicial, con la ley, que es el instrumento justamente para administrar justicia, para perseguir y disciplinar. Disciplinar a dirigentes políticos, perseguir a dirigentes políticos, gremiales, sociales, y disciplinar también a quienes se vayan a oponer al avasallamiento de derechos. Tuvieron que desaparecer 30.000 compañeros y compañeras para lograr eso en 1976. Yo, por eso digo que me fascina esa materia. El Poder Judicial también hizo en su momento caso omiso con respecto a los habeas corpus. Y Uruzún, hay firmas de Uruzún firmando y rechazando habeas corpus. Y ahora, si quieren ir más a lo económico, ¿cómo incide este Poder Judicial? Por eso digo, no dejemos, no es una discusión de académicos, no es una discusión palaciega, es una discusión de todos y de todas. Vaya si lo sabe la Corte, que el 3 de mayo de 2017 dictó el fallo Muña, conmutando la pena para quien fue un represor del Hospital Posadas, y salió toda la sociedad sin... No obstante su filiación política, decir, la política de memoria, verdad, justicia es un patrimonio nacional. Eso se consigue justamente incluso para quienes están en las veredas opuestas a nivel político. Y yo lo vi en ese momento. Dije, no, yo me acuerdo que tuve que subir al subte prácticamente que me tiraron porque no podíamos caminar. O sea, no había espacio para caminar. Entonces cuando se populariza una demanda,
y qué es lo que tiene que pasar con el Poder Judicial, es la única manera que entra el pueblo. A veces preguntan, ¿cómo podemos reformar la reforma judicial? Y la reforma judicial tiene varias dimensiones. La académica es una. Nosotros seguimos teniendo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires quienes asesoraron a la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Las asesoraron para la Ley de Entidades Financieras. Porque yo digo, ¿cómo puede ser que el mismo 24 de marzo de 1976 ya estaba lista la ley o la regla de facto que intervino en la CGT? Se prohibió por el decreto 976 el ejercicio de acción gremial más allá del estado de sitio, se suspendió el derecho de huelga y después se prohibió por la ley 21.400, también hicieron para la cuestión económica. Vieron que ahora quieren poner en la famosa el sistema de capitalización que tienen los trabajadores de la construcción para todos y todas. ¿Saben de cuándo es esa ley? La 2250. Es una etapa eso. De 1981, de la dictadura militar, para la obra pública barata. Y dicen que es para terminar con el no registro de las relaciones laborales. Es el segundo sector con clandestinización de las relaciones laborales. El primero es el personal de casas particulares, con casi un 80% de clandestinización. Entonces, vienen por lo mismo, con la ayuda inigualable del Poder Judicial. Se preguntará, pero bueno, tiene que haber forma de controlar el Poder Judicial. Sí, claro, después de la reforma constitucional, el Consejo de la Magistratura. Otra de las discusiones... ¿Cómo? Claro. Otra de las cosas que parecen discusiones, no, pero bueno, eso no es importante, se ha infravalorado la discusión de los temas judiciales, porque no pudiste llevar a cabo ninguna ampliación de derechos y ninguna reforma, más allá de si existió o no decisión política. Porque te la cortó la Corte, pasó en plena pandemia con el decreto 690 del año 2020, que establecía como servicio público esencial lo que en otros países es un derecho humano fundamental, el acceso a Internet, tarifas populares para el acceso a Internet, para la telefonía fija, para la telefonía celular. Y eso que hizo lo cortó la Corte. ¿Por qué? Porque toca los intereses económicos. Es lo mismo. Y yo discuto muchísimo también incluso para los que no nos votan, pero que uno sabe que no tienen odio, ¿no? Que creo que es el elemento central. Y yo digo, bueno, te van a preguntar en un juzgado a quién vas a votar cuando te tengan que dictar una sentencia, ¿eh? Esto pasó, por ejemplo, el juez Arias, en La Plata, cuando hizo lugar un amparo por la dolarización de las tarifas eléctricas y lo sacaron del Consejo de la Magistratura Provincial. Lo destituyeron. Pasó con Rosansky también, en la jueza Martina Fon le pusieron una bomba en la casa. Entonces, los jueces que no se disciplinaban iban al Consejo de la Magistratura, que era el órgano de Torquemada, manejado por incluso los mismos en representación del Poder Ejecutivo, Maíquez, los mismos que hablaron del penal de Seiza, porque era subsecretario de Asuntos Penitenciarios, perteneciente al Ministerio de Justicia, que estaba al mando de Garabano y en las sombras Pepín Rodríguez Simón. Ellos la tenían clarísima en ese sentido. Utilizaron, el filósofo Rocco Aragón lo destaca siempre, utilizaron la estructura del Estado para cumplir los mismos fines de la dictadura. Con la ayuda, por supuesto, invaluable en épocas claro, sí, de las tecnologías de información y comunicación. Usaron, por supuesto, los medios concentrados de comunicación, que ya saben, yo digo, es como la película Minority Report, ya saben el resultado de la sentencia. ¿No? La Nación y Clarín lo sabe de antemano, sabían el resultado de la pericia que iba a ser Gendarmería de Nisman, imagínense. ¿Cómo? La redactan ellos. Claro, la redactan ellos. Entonces, y a nosotros y a nosotras, los que somos abogados nacionales y populares, que existimos a veces, ¿no? Y que tenemos a un Ortega Peña, suponemos ahí como baluarte a seguir, entre tantos otros. Bueno, yo soy presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio, en conmemoración a la Noche de las Corbatas, que entre el 6 y el 8 de julio en Mar del Plata desaparecieron, bueno, quien fue padre de quien fuera secretario de Derechos Humanos de Cristina Fernández, Fresneda, Arestín, Salais, el creador de la ley de contrato de trabajo, Norberto Centeno, apareció su cuerpo igual el 8 de julio en la ruta que une Mar del Plata y Pinamar, un libro muy interesante, La Noche de las Corbatas, de Weisbury, dos periodistas que también escribieron sobre Ortega Peña, muy, muy interesante.
Pero bueno, era básicamente abogados y abogadas laboristas que defendían lo que hoy hubiesen sido tildados en la industria del juicio. ¿No? Mauricio Macri lo dijo a viva voz en un acto institucional. Nombró a abogados laboralistas y nombró a jueces que le molestaban. Y no lo hizo solamente con laboralistas, nombró a la jueza que hizo lugar un amparo en la ciudad de Buenos Aires cuando fue la movilización de la reforma previsional, López Vergara. Hijo, tenemos que terminar con las juezas como López Vergara. Ahora lo están diciendo, ¿eh? Hay que sacrificar a los dirigentes gremiales como a los caballos. Por ejemplo, hay que terminar con el peronismo. Yo realmente, y vuelvo un poquito al principio, yo decía, ¿cuál era el plafón social en ese momento para que se habilite? O sea, ¿cuál era el discurso legitimante de la dictadura? Porque, o sea, no iban a decir, bueno, la verdad, hola, ¿qué tal? Voy a matar a 30.000... No iban por eso. Y yo empecé a investigar cuál era la narrativa y también la lógica sacrificial, ¿no? El orden, la moral, la refundación moral de la nación, terminar con las mafias, con la corrupción. Entonces yo a veces cuando incluso escucho a compañeros, no, pero esto hay que terminar con... Hay que tener mucho cuidado con esos discursos, porque ya empezaron antes del 2015 con el curro de los derechos humanos. Y ya estamos permitiendo incluso que en provincias se estén habilitando la proscripción de la protesta social, que eso viene de la mano del derecho de huelga, o acaso, por supuesto me han impugnado, vos no lo viviste, ¿no? Quienes no piensan como yo. Bueno, vos tampoco viviste la semana trágica y sin embargo podés relatarlo, ¿no? Tampoco estuviste en el gobierno de Roca y podés hablar de la Argentina exportadora. Claro, exactamente. Creo que no, pero la historia... La historia, como decía Wolf, claro, ¿no? No es como los no nos billetes pertenece. que ponen ballenitas, servitas. Por supuesto, digo, entonces, después cuando no lo vi tanto, no sé si me pasaba o me pasó de haber sido adolescente en los 90 y a los que nos gustaba la política éramos unos nostálgicos. No teníamos una experiencia anterior como Néstor y Cristina Kirchner para decir, no la habíamos vivido. Entonces, haber vivido, por supuesto, en los 90, el 2001, ya con 23, digo, es más, la primera manifestación que fui a la de la Corte, el 28 de diciembre del 2001, ya estaba casi por recibirme, y dije, ¿qué pasa acá? Que estoy marchando con la señora Recoleta, que querían ahí, no había ningún problema, estaban rompiendo toda la Corte, como rompían los bancos. Y creo que estamos en un momento en donde podemos hacer plural esta demanda de la reforma judicial. Porque yo estoy de acuerdo y me debato en eso. ¿Se puede negociar con esta gente que te justifica 308 muertos el 16 de junio, más de 800 heridos, 30.000 que te discuten el número de detenidos desaparecidos, que dicen que hay que erradicar el peronismo? ¿Se puede? No, claramente que no. Pero sí, por respeto a quienes han... No solamente por respeto, en honor y para levantar las mismas banderas en los que murieron por esta causa, lo tenemos que hacer, ¿no? Y me parece que estamos en un momento histórico porque el poder real le va a soltar la mano al poder judicial del mismo modo que se la soltó a los militares en algún momento, ¿no? ¿Quiénes lo van a reemplazar? Sí, por supuesto. Siempre me acuerdo de la frase de Néstor Kirchner que decía, al poder real no se lo conduce, se lo limita. En algún lugar va a aparecer. No. Pero evidentemente ha llegado el momento de una gran reforma judicial y para eso creo yo hay que popularizarlo. No están acostumbrados a recibir. Ustedes vieron Lorenzetti, sí lo vimos cenar en el Jockey Club, almorzar en el Jockey Club con los grandes empresarios de este país allá por el año 2018. ¿Pero lo vieron con algún sindicato o con las madres de Plaza de Mayo? ¿O con alguna organización? Jamás. Y le tienen miedo a la gente, se los puedo asegurar. Yo estoy asesorando en el Consejo de la Magistratura, por supuesto no a Rosalía, al Recalde, a Héctor Recalde, y la verdad que decíamos, yo digo, bueno, hay cosas que no las vi, pero Héctor me decía, nunca vi una cosa igual. Baja Rosati y tiene que bajar con policía al Consejo de la Magistratura donde solamente están los consejeros y los asesores.
están así. Es más que el presidente. Entonces la única forma es meterles pueblo. No tenga miedo. Es que es la única forma, y yo lo digo, es por ahí, porque como veo, como me putean un montón, pero veo cuando son trolls y eso, pero cuando me empieza a putear gente rara, digo, es por acá, depende de que me putee, ¿no? Por supuesto. Y es por acá porque digo, hay que apropiarse del, cuando siempre digo, el Poder Judicial tiene su fuente de legitimación y su finalidad, que es el pueblo, no es distinto al Poder Ejecutivo y Legislativo, ¿eh? E incluso digo, vemos pasar por el Poder Judicial a quienes incluso no pertenecen al partido que nosotros elegimos. Los jueces no pasan nunca, ¿no? Entonces, me parece que decir, a ver, el Poder Judicial lo dice la Corte, el Poder Judicial debe responder al pueblo y tiene como finalidad el pueblo. Porque estamos escuchando decir también que vamos a ver si vamos a habilitar una reforma judicial. ¿Y quiénes son? Porque que yo sepa, si una ley sale del Congreso, ¿no? Más allá de la posibilidad de declarar la constitucionalidad, pero dicen lo que se les canta. Están diciendo efectivamente lo que se les canta. Y yo a veces veo que tengo compañeros que tienen una perspectiva totalmente social del derecho, que tratan de fundar científicamente, no. Esto es político, la salida es política, porque no es más, y lo he discutido con profesores y docentes míos, no es académica, es política. Porque la academia nos da la razón, incluso lo leemos a Vidal Campos y es un revolucionario. Sí, o sea, al lado de... ¿Cómo se llama este constitucionalista ahora que sale por los medios? Sapsay. El tipo dice que la manifestación es una extorsión. O sea, antes la derecha era... Lo decía, bueno, hay que rebatirla por acá, por ejemplo. Sí, totalmente, a nivel jurídico. Yo digo, ¿qué pasa? Que los laboralistas, los constitucionalistas, los penalistas más conservadores hoy en día son Camilo Cienfuegos. ¿Qué está pasando? Y me llama, y entonces digo, es por acá, nos están disputando una herramienta. Y cuando me dice que el derecho no viene en la revolución, no, sí puede ser, pero yo me acuerdo de los tribunales del trabajo, que la Corte no le quiso tomar juramento, no es que me acuerdo yo también por estudiarlo, en 1944, a los tribunales del trabajo, porque eran jueces de baja estofa. Porque eran los jueces de las cabecitas negras. ¿Y qué hizo Perón? Le tomó juramento del Ministerio de Trabajo. Que es cosa inconstitucional, no sé qué le habrá plantado. Y el Colegio de Abogados le había dado el argumento, un dictamen, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ¿y qué pasó con el aguinaldo, el estatuto del peón? Miren si no sirve el derecho. Ahora están, otra de las claves de época que vi. Antes ponía la efeméride desde hace tantos años de las vacaciones pagas. Me empezaron a decir de todo. Que lo había puesto Uriburu en 1933. No, Uriburu, lo de 1933 era solamente para los empleados de comercio del Capital Federal, gente de la universalización. Vino por parte del peronismo. Les gusta o no les gusta. Entonces digo, esto da cuenta de dos cosas. Primero, de lo que fue el peronismo en nuestro país, para entronizar a la clase trabajadora y llevarlo también como protagonista, no solamente de la distribución de la riqueza, sino de la política. Y qué falta de agenda que tenemos, ¿no? Qué falta de agenda que tenemos. Hoy podríamos estar discutiendo, yo digo lo que es mi métier, ¿no? La reducción de la jornada, de la mano del advenimiento de la inteligencia artificial. Podríamos estar reduciendo, y estamos en la contraofensiva continuamente. Para no llegar tarde a buscar a mi hija. Por supuesto, desde ya, Yamina, coordinamos, estoy acá a 20 cuadras, vengo en otra oportunidad y avanzamos con este diálogo. Pero lo que quiero decir es que estamos en un momento en donde también vamos a tener que ocurrir a tribunales internacionales cuyas sentencias tampoco se respetan, pasa con Milagro Sala, para ir a buscar justicia. Con Cristina, ¿no? Entonces, con Cristina, por eso digo, la salida es política, no es ni académica ni jurídica. Y porque si no estamos en la rueda del hámster peleando en el mismo tablero de ajedrez con las categorías conceptuales de ellos y con las piezas que ellos nos dan y las reglas de juego de ellos. ¿No se fundó para eso el derecho romano? Para los poderosos.
Claro, es que esa es la discusión para mí que se va a poner ahora en juego. Ya lo decía Scalabrini Ortiz, el derecho es una herramienta para los débiles, porque los poderosos tienen el poder, no les hace falta el derecho. Entonces, claro que sí, su interpretación, por eso para la reforma judicial es fundamental. Las usinas académicas es una dimensión, por eso digo, siguen dando clase y cada vez es peor. Está Bercolini, los mismos alumnos dijeron no nos vamos a anotar en esta cátedra. Las usinas académicas y la dimensión social, el poder judicial no es Dios. Es tan poder del Estado como los otros a los que los interpelamos. La dimensión social es otra. Y después que la dimensión legislativa, que viene, que sea la consecuencia de una conquista social, porque es lo que le va a dar efectividad. Así que bueno, eso también es una voy a venir. La mano, Incluso